Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la boca de muchos, un tema que despierta pasiones y alimenta la imaginación de miles de fans. Vamos a hablar de la verdad detrás del amor de Atai y Serena, de eso que nadie te contó, o al menos, de lo que se dice y lo que creemos que es la verdad. Así que si son tan fans como yo de estas dos estrellas turcas, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Sería genial tenerte en nuestra comunidad. Atai Ulusoy y Serena Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, y más allá. Son jóvenes, talentosos, exitosos y para muchos, la pareja perfecta. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas de Turquía, Medcezir, que en Latinoamérica se conoció como Mujer. Y fue precisamente en ese set donde nació, o al menos, donde la chispa se encendió para el público. Desde el momento en que vimos a Yaman y Mira en la pantalla, hubo una química innegable, una conexión que traspasaba la ficción y que hizo soñar a todos con que esa magia continuara fuera de cámaras. Y efectivamente los rumores comenzaron a fluir más rápido que el Bósforo en hora punta. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Fue un amor de película, nació de la intensidad de las escenas románticas, o simplemente fue una relación más entre compañeros de trabajo que con el tiempo evolucionó? Lo que sí sabemos es que su relación, cuando se hizo pública, revolucionó las redes sociales. Los fans se dividieron entre los que celebraban esta unión, y los que simplemente admiraban la química que demostraban, tanto en pantalla como fuera de ella. Serena con su belleza etérea y su talento innato, y a Atai, el galán por excelencia, el chico que conquistó a Turquía y al mundo con su carisma y su mirada intensa. Juntos, eran la imagen de la perfección. Durante mucho tiempo, ellos mantuvieron su relación con cierta discreción. No eran de los que publicaban fotos cariñosas a diario, ni de los que daban exclusivas a revistas contando detalles íntimos. Y quizás eso es lo que alimentó aún más el misterio. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba sobre sus citas, pero ellos siempre mantenían una postura reservada, dejando que su trabajo y su éxito hablaran por sí solos. Sin embargo, hay momentos que marcan, instantes que confirman lo que muchos sospechaban. Recuerdo algunas apariciones públicas donde, a pesar de no mostrar efusividad, se notaba esa complicidad, esa mirada que dice más que 1000 palabras. Se habló mucho de sus inicios. Dicen que la intensidad de las grabaciones de Medcezir los acercó mucho. Que pasar tantas horas juntos interpretando a una pareja enamorada, hizo que la línea entre la actuación y la realidad se volviera muy difusa. Y seamos honestos, ¿quién no se ha enamorado alguna vez de su compañero de trabajo? Cuando la química es tan palpable en la ficción, es difícil creer que no pase algo más en la vida real. Además, ambos eran jóvenes, en un momento de sus carreras donde el éxito les sonreía, y la adrenalina estaba a flor de piel. Lo que pocas personas saben, o al menos lo que no se publicita tanto, es la presión mediática a la que estuvieron sometidos. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada una de sus salidas, cada uno de sus silencios, analizados por miles de personas. La prensa turca es conocida por ser muy intrusiva, y cuando se trata de celebridades de su calibre, la atención se multiplica exponencialmente. Cada fotografía captada por los paparazzi se convertía en noticia, cada comentario malinterpretado generaba debates interminables. Creo que supieron manejarlo con una madurez admirable, protegiendo su espacio y su relación de tanta vorágine. Hubo momentos difíciles, como en cualquier relación. Los rumores de crisis, de separaciones, de infidelidades eran constantes. La prensa especulaba sobre distanciamientos, sobre terceros en discordia, sobre las exigencias de sus carreras. Y sinceramente es fácil caer en esas especulaciones cuando no se tiene información veraz. Pero ellos, en su mayoría, optaron por el silencio o por declaraciones escuetas que no alimentaban el morbo. Eso, para mí, demuestra un gran respeto por su relación y por su público. No necesitaban hacer un espectáculo de su vida privada. Algo que sí me parece muy importante y que se cuenta menos, es la compatibilidad de sus personalidades. Serena es conocida por ser una persona muy apasionada, creativa, con un espíritu libre.
Aatai por su parte es descrito como alguien más reservado, introspectivo pero con un gran corazón. Y es precisamente esa diferencia lo que en muchas ocasiones crea un equilibrio perfecto. Dos polos opuestos que se atraen y se complementan. Se dice que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, que eran el refugio uno del otro en medio de sus agitadas carreras. Y luego llegó el momento de la ruptura. Y como todo lo que concierne a esta pareja, fue un tema candente. Las noticias de su separación fueron un golpe para muchos fans. ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había fallado? Nuevamente las especulaciones se dispararon. Algunos decían que eran las presiones de sus carreras, otros que sus planes de futuro eran diferentes, y otros simplemente lamentaban la pérdida de la pareja perfecta. Pero una vez más, ellos no dieron detalles explícitos. Mantenían esa línea de respeto y reserva. Lo que sí creo que se puede inferir, y esto es solo mi opinión basada en lo que he visto y leído, es que su amor fue real. Fue un amor intenso propio de la juventud y del torbellino de la fama. Un amor que nació en circunstancias muy particulares, en un set de grabación que se convirtió en el escenario de una historia de amor que trascendió la pantalla. Fue un amor que, como muchos otros, tuvo sus altas y bajas, sus momentos de gloria y sus momentos de dificultad. Y que al final, quizás por diferencias irreconciliables o simplemente porque las vidas toman rumbos distintos, llegó a su fin. Pero más allá de si están juntos o separados ahora, lo que queda es el impacto que tuvieron como pareja en sus seguidores. La forma en que inspiraron a tantos, la química que nos hicieron sentir a través de la pantalla. Y Aatai y Serine, a pesar de todo, siguen siendo dos figuras admiradas y queridas. Ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y su dedicación. Y eso, al final, es lo más importante, ¿no creen? Que su arte siga brillando, que nos sigan regalando grandes actuaciones y que sigan siendo inspiración para muchos. Lo que nadie te contó quizás son los detalles íntimos, las conversaciones privadas, las lágrimas derramadas o las risas compartidas. Porque la verdad del amor, en su estado más puro, es algo que solo pertenece a quienes lo viven. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, real o fantaseada por nosotros, dejó una marca. Y que verlos juntos tanto en Medcezir como en sus apariciones públicas, siempre fue un deleite para la vista y para el corazón de sus fans. En resumen, la historia de amor entre Aatai y Serine es un ejemplo fascinante de cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, de cómo la química en pantalla puede traducirse en algo tangible en la vida real, y de cómo, a pesar de las presiones mediáticas y los altibajos de cualquier relación, su conexión dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Fue un amor que inspiró, que generó debates y que, sobre todo, capturó la imaginación de miles de personas. Y hasta aquí nuestro recorrido por la verdad, o al menos por lo que creemos que es la verdad, sobre el amor de Aatai y Serine. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja, si creían que su amor era real, y que recuerdan de ellos juntos. Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, entretenido o informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Aatai y Serine, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.